Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Vergas, yo soy director de Invest. Muchas gracias. Tenemos un gran desafío ahora, que es tener un panel entretenido e interesante después de un almuerzo. ¿Ah? Pero hemos conversado esto con los panelistas, así que vamos a tratar de hacer algo que sea entretenido e intenso. Cuando pensaba respecto a qué cosa es interesante para ustedes y para nosotros en la organización, para el ministerio, poder entregar una visión de qué es lo interesante, lo importante y los puntos claves que han tenido inversionistas extranjeros invirtiendo en Chile. Más aún, inversionistas que tienen la posibilidad de comparar los procesos de inversión, de problemas, de paneles, de regulación en otras partes, cómo se ha enfrentado eso a lo que tenemos en Chile. Entonces, por eso es que tengo invitado a este grupo de profesionales, inversionistas, que nos van a contar qué es lo que ha sido la inversión en Chile y qué es aquellas cosas que en otras jurisdicciones ellos han aprendido que pudiera ser algo positivo que pudiéramos nosotros adaptar. Lamentablemente no ha llegado el ministro porque está en una reunión, así que después le vamos a tener que pasar un torpeo con las cosas que aprendimos. Quisiera presentar entonces a los panelistas. Voy a partir por Luis Aguilar. Luis Aguilar es de Banco Santander, del área de Corporate. Está José Manuel Loureda, director global de desarrollo de agua de SACIR. Carlos Cosín es el CEO de Almar Water Solutions. Y José Luis García, que es el CEO de LATAM de Celestra. Ellos son nuestros invitados. Si tenemos tiempo vamos a poder ofrecer la palabra. No estoy muy seguro que podamos hacerlo. El alcance, este es un panel que va a durar unos 45 minutos. Así es que le doy la palabra a Luisa. Muchas gracias. Pues nada, encantada. Tenemos un reto, como decíamos, por delante. Mala hora, mal día. Pero bueno, hemos pedido doble dosis de café, así que espero que entre eso y lo interesante que va a ser el panel, pues superemos el reto. Bueno, y un poco yo creo que tiene sentido poner en contexto las inversiones que las distintas empresas han tenido en Chile. Entonces, bueno, si queréis un poco, José Manuel, empezamos por ti. Si nos cuentas un poco el contexto de las inversiones que habéis llevado a cabo en Chile, por entender por qué Chile y no otra geografía. Muy bien. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible porque un poco la hora no acompaña. En mi caso, además, es experiencia personal. Es decir, en mitad de los 90, nosotros una empresa de construcción, de infraestructuras, España está tratando de cumplir con los requisitos de Maastricht, de acceso al euro, y entonces se produce una contracción importante en los presupuestos generales del Estado de inversión en infraestructuras, y eso nos obliga a mirar hacia afuera. Y al mirar hacia afuera era cuando Chile lanzaba un plan de concesiones de carreteras, fundamentalmente de autovías, autopistas. Decidimos participar en un proceso, en una licitación y en unas inversiones que compitieron buenas compañías y en un proceso objetivo, transparente, bien llevado. Yo recuerdo... Estaba de ministro, el que luego fue presidente, el presidente Lagos, y entonces ganamos la primera concesión, la primera autopista, que yo me tocó luego trasladarme. Yo viví 7 o 8 años por allí, por Chile, tuve los primeros hijos de mi familia nacidos allí, viviendo en La Serena, y desde entonces hemos tenido una trayectoria de invertir, de desarrollar muchos proyectos, de tener bastante actividad. Yo en general cuento de forma anecdótica cómo algunas personas me decían que iban a probar los coches cuando se compraban algún vehículo nuevo a esta autopista y al norte de Santiago, porque es verdad que dimos un estándar muy bueno, ¿no? Entonces, desde entonces, pues por presentarles un poco a SACIR, al grupo SACIR en Chile, aunque yo creo que muchos de ustedes lo conocen, hemos invertido más de 7.500 millones de dólares de inversión total en infraestructuras en general. Tenemos más de 1.000 kilómetros de autovías y autopistas construidas, más de 2.000 hospitales, tenemos servicios de agua,
Es decir, hemos sido un referente de constante inversión en el país. Actualmente nosotros estamos estructurados, tenemos 3 divisiones dentro del grupo SACIR, las 3 tienen actividad recurrente en el país, tenemos 17 activos concesionales, aproximadamente el reparto es 11 carreteras, 4 hospitales y alguna más. En construcción hemos trabajado para Metro, trabajamos para EFE, trabajamos para la Dirección de Vialidad, construimos obviamente este tipo de activos concesionales y la última división del grupo, lo que es agua, que la estamos tratando de impulsar mucho. Luego en la red de preguntas voy a hacer algún alcance porque recientemente hemos ganado la concesión de reuso en Antofagasta, que es bien novedoso y va a dar pues mucha capacidad de agua mediante una desaladora en la zona de Antofagasta y estamos ahora compitiendo. Vienen algunas inversiones en desalación, en agua también en el país. En definitiva, Chile para nosotros es, ya por 30 años, un sitio en el que tenemos la mejor opinión. Creemos haber contribuido muchísimo a la mejora de calidad de vida de los chilenos y entendemos que es, obviamente con las dificultades, pero un sitio que compensa hacer desarrollos de infraestructuras. Gracias. José Luis, en vuestro caso, bueno, tú estás en un sector un poco diferente al que comentaba tu compañero, pero ¿por qué Chile y no otra geografía? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en Chile? ¿Qué tenéis en Chile? Danos un poco, ilustrarnos de dónde estáis ahora. Pues, digamos, nosotros nos dedicamos a la inversión en infraestructura de generación renovable, pues hasta, digamos, y a la compañía Celestra nos gusta decir que fuimos de los pioneros en Chile, porque llegamos allá pues, en el año 2008. Creo que la historia es algo parecida, ¿no? Cuando el negocio en Europa empezó a complicarse un poquito, pues la compañía buscó horizontes más allá y encontró en Chile un sitio, pues digamos, donde pudieron desarrollar y contribuir bastante valor, ¿no? Entonces construimos plantas por aquella época, la primera en el 2010, y digamos que la compañía ha evolucionado mucho. Tenemos, pues de aquella época tenemos 3 plantas en operación en la zona norte de Chile, pequeñitas, los famosos PMGDs, ¿vale? Que no sé si luego entraremos en ello. Pero la compañía, digamos que en los últimos años, con un nuevo accionista, que es EQT, que es un fondo sueco muy grande, pues cambió un poco la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces dividimos la compañía en 5 unidades de negocio. Y a mí pues, me ha tocado liderar la de LATAM, que básicamente lo que hemos hecho es posicionar un equipo ejecutivo en Chile. Yo estoy viviendo en Chile desde hace un año. Ya por edad no voy a poder tener mis primeros hijos en Chile. Y entonces, pues digamos que el negocio allí, pues firmamos un contrato muy importante con Abastible, que he visto al CEO antes por aquí y que lo saludo. Y digamos que lo que encontramos en Chile es un mercado eléctrico muy sofisticado, un entorno regulatorio razonablemente estable, y ahora podemos hablar de eso. Y entonces, pues, es un sitio, digamos, desde el punto de vista de seguridad, y sé que se ha hablado mucho de seguridad comparado con el entorno. O sea, yo dirijo Chile, Perú y Colombia, y después podemos hablar de qué los diferencia, pero sin duda en Chile es donde nuestra ambición es más grande. Tenemos un pipeline de proyectos que pretendemos ejecutar en los próximos 5 años, que movilizaremos pues, 1.500 millones de dólares. Y nada, encantados de estar en Chile. Y nos gusta mucho las cosas que están sucediendo últimamente, después de un año que ha sido complicado. Nos gusta mucho lo que estamos viendo desde el punto de vista regulatorio, de los movimientos que ha hecho el Gobierno con el tema de permisos, que creo que eso nos va a ayudar a consolidar una actividad en el país. Muy bien, muchas gracias. Carlos, vosotros, en vuestro caso, historia similar, experiencia similar. Bueno, estamos hablando sobre lo bueno, luego hablaremos también un poco de los temas más complejos que también tiene el país. La nuestra es una historia un poquito distinta. Nosotros estamos en infraestructuras solo de agua.
La compañía Almar se conoce poco porque es una compañía de reciente creación, de hace 10 años, pero el equipo que conformamos Almar viene ya de 30 y tantos años de experiencia en el sector de agua haciendo desarrollo de infraestructuras. De hecho, en Chile, la primera que empezamos a trabajar fue en aguas de Antofagasta con la famosa desaladora. De ahí nos salió, hicimos la primera desaladora en San Pedro de Atacama. Y bueno, cuando he tenido que montar esta nueva compañía, que es 100% española, aunque el capital es saudí, nos planteamos una estrategia de invertir fundamentalmente en las zonas donde hay un gran problema de escasez, ¿no? Entonces estamos muy invertidos en Australia, muy invertidos en Middle East, en Bahrein, en Arabia Saudita, y obviamente en Latinoamérica el sitio era Chile. Entonces, entramos en el 2016 haciendo proyectos de desarrollo de proyectos de infraestructura. Pero tras 3 años de desarrollo, debido a retrasos en la permisología, decidimos en paralelo a los proyectos de desarrollo entrar con equity directamente en adquisiciones. Hemos hecho 4 adquisiciones. Empezamos con una pequeña adquisición a Marubeni, que salía del país en ese momento, y la adquirimos, una compañía pequeñita de desalación. La reconvertimos, pequeños mini BOTs industriales, plantas rental, servicios. Y de ahí nos vino un competidor, que es la compañía que realmente queríamos comprar, de la familia Galilea, diciendo, oye, pues si vamos a competir, vamos a partir peras. Entonces entramos en el capital de Aguas y Riles. Hoy por hoy es Almar Water Services LATAM, le hemos duplicado las ventas 2 veces. Y de ahí hemos entrado en el pequeño negocio de utilities, porque tenía muchas sinergias, y en una planta en Waste to Energy, que hablaremos después para entender un poco los problemas que generan los retrasos, ¿no? Y fruto de todos estos, pues bueno, pues los proyectos de PPP van saliendo adelante, y acabamos el año pasado de cerrar con AMSA el suministro de agua y la adquisición de sus ductos, un proyecto de $1.500 millones de inversión. Estamos con Transelec. Y estamos haciendo el segundo ducto para la extensión de la minera Centinela, que sabéis que es 4 billones de inversión para la mina de cobre, ¿no? Con lo cual, Chile a nosotros nos representa casi una tercera parte de toda la inversión que estamos haciendo. Nuestro modelo, estamos contentos con Chile porque nos han salido, en las 4 áreas de actividad que tenemos, han salido todas. No todos los países han salido todas, con lo cual es un modelo para nosotros a replicar. Y con sus luces y las sombras, nuestro viaje en Chile está siendo muy positivo. Entendido. Muy bien. Y ya que hablas de sombras, ¿cuáles serían esas sombras en Chile? ¿Qué cuellos de botella vais a encontrar estos años? ¿Qué cosas piensas que pueden mejorar en el país para seguir atrayendo la inversión? Nosotros, cuando enfocamos los desarrollos de infraestructuras, solemos evitar ir a los tender públicos, ¿vale? Pero en este caso, bueno, pues ahí hay 2 casos. Uno es Econsa, que ha mencionado José Manuel, que lo han ganado ellos en la segunda fase. La primera fue un desastre, nadie se presentaba porque hay los 2 problemas que en principio tienen este tipo de proyectos. Si tú te vas a invertir a largo plazo y no te garantizan los suministros, pues la segunda fase corrigieron, y es cierto que les han presentado una term con una serie de off-takers que te garantizan el suministro, ¿no? Segundo caso, permisología, clarísimamente. Nosotros, por ejemplo, en la planta de Waste to Energy, cuando hicimos la inversión y entramos, hicimos una inversión para el doble de capacidad porque teníamos un permiso pendiente hace 4 años. Esperamos que a finales de diciembre seamos capaces de tener esa ampliación, porque tenemos todo el residuo de la zona de Concepción está disponible, no hay otro vertedero. Nosotros no solo vertemos, sino que lo tratamos, generamos biometano, electricidad. Y claro, tú has hecho la inversión para el doble de las ventas con el doble, y eso no ha venido, ¿no? Pues eso pues tiene un impacto, pues multiplica un net income de 2-3 millones al año por 4 años. Pues eso es lo que te genera, ¿no? Y luego nos hemos desviado mucho en Chile hacia el tejido industrial. Es decir, pues el proyecto de Coquimbo, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, y esto se lo he dicho directamente a la ministra en una sesión que vino aquí, es decir, tú no puedes garantizar un proyecto a largo plazo sin garantías de off-take. Es decir, si no tienes una disponibilidad y no te la pagan, es muy difícil que un inversor entre sin saber por qué, porque no hay un mercado spot al que tú puedas vender el agua, se lo vendes a un cliente o no hay. Entonces, el 75% del agua no está garantizada. Entonces, si una es el problema de la disponibilidad, el problema medioambiental, el permiso de las permisologías es dualidad, porque por unas partes o te lo transfieren a ti, tú lo tienes que sacar, y eso es una incertidumbre grande, o ellos se hacen responsables pero no te garantizan el plazo, ¿no? El proyecto además te exige capitalizar $50 millones sin saber cuándo va a arrancar, ¿no? Entonces, hay una serie de barreras todavía para
los proyectos de PPP a nivel gubernamental, que yo creo, por lo menos en el sector de agua, en carreteras posiblemente sea distinto. Agua siempre es cierto que somos el hermano pequeñito de infraestructuras, aunque vamos a ser grandes, es cuestión de tiempo. Y creo que no está todavía bien regulado y bien instrumentado todos los proyectos PPP, según mi visión. Y el último problema que tenemos, pero eso es muy difícil, es no hay instrumentos en Chile para gestionar el impacto de la moneda de cambio, ¿no? Entonces, si no están los proyectos dolarizados, por ejemplo, el proyecto con AMSA lo hemos dolarizado, es un proyecto a los próximos 16 años con 2 ampliaciones está dolarizado, con lo cual no tienes impacto. Pero en el día a día todos los otros proyectos son muy difíciles y el impacto, pues este año me parece que en la cuenta de resultados nos pega 4 millones solamente del efecto chileno, del peso chileno frente al dólar, ¿no? Entonces son para mí los 3 o 4 problemas. Dicho eso, bueno, pues son cosas con las que esperamos que a futuro se puedan trabajar y mejorar, pero hoy esos problemas hay que enfocarlos y resolverlos. Yo, Luisa, en ese sentido iba a destacar, por poner un foco claro, es el tema de las aprobaciones medioambientales. Es decir, yo recuerdo en mi época viviendo por allí, hace 20 años, creo que las cosas funcionaban. Es verdad que eso pasa en otros sitios, en otros países, pero se ha ido endureciendo, se ha ido haciendo cada vez más complejo, cada vez más complicado. Nosotros en el tipo de concursos o el tipo de iniciativas que nosotros desarrollamos, como prestadores de servicio para la administración y luego para los usuarios, queda regulado en lo que son las bases, en las BALI, las bases administrativas de licitación. Y se produce una situación en las cuales, con la presión de sacar los proyectos, estas BALI quedan sujetas a lo que declaren luego los servicios medioambientales y se produce ahí un salto, una no sintonía que dificulta mucho luego implementar los proyectos tal y como se han estructurado, porque muchas veces las exigencias ligadas al aspecto medioambiental desvían o dificultan mucho la inversión, el CAPEX, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, ese punto es verdad que es más fácil de decir que de hacer, pero creo que ahí hay que darle una vuelta. Creo que ideas como las que se han mencionado por ahí de dotar de más medios a la Administración en el sentido de evaluaciones medioambientales profesionales, serias, para determinar, ser contraparte y ganarse la autoritas tanto de la Administración, de la gente en general y del componente privado. Pero insisto que el tema medioambiental es un elemento fundamental y que dificulta mucho las inversiones en infraestructuras. En un hospital también, pero es un poco más cerrado, pero un tema de agua, un tema de una carretera tiene una dificultad grande. Con lo cual retrasa, entiendo, ¿no? La puesta en marcha. Y los costes también puede tener un impacto en costes, ¿no? Es conocido, por ejemplo, una de las cosas que a los países en general les evalúan es, estamos hablando en un país como España, que es conocido por el corto plazo de construcción de los proyectos en infraestructuras. Chile también tenía ese reconocimiento de plazos cortos, pero es verdad que se han alargado y se han alargado de una forma considerable. Yo recuerdo una anécdota, una vez con un antiguo presidente de SACIR, haciendo una visita al ministro de Obras Públicas en Italia, no se podía creer los plazos en España, de presupuesto también, pero en términos de plazo no le podía entrar en la cabeza, eran de 1/3 y de 1/4 los plazos comprometidos en Italia, el kilómetro de autovía o el kilómetro de alta velocidad. Diferencias considerables, sí. Y en vuestro caso, en generación, ¿encontráis un poco los mismos problemas? Bueno, yo, a ver, por categorizarlos, ¿no? O sea, para nosotros, yo siempre digo que la materia prima más cara en nuestros proyectos es el capital, ¿no? Y digamos que lo que más afecta al capital es la incertidumbre y desafortunadamente en los últimos meses en Chile, años diría, hemos tenido algo de incertidumbre regulatoria en la generación eléctrica y entonces, pues desafortunadamente, eso ha subido el coste de capital. Entonces ahora es más difícil que lo fue pues traer dinero para construir proyectos, ¿no? Entonces nosotros nos financiamos con Project Finance y digamos lo fácil que era cerrar un Project Finance hace años en Chile, hoy ya es bastante más complicado. A pesar de, o sea, digamos, el mercado es complejo, sofisticado, se hacen cosas muy creativas, pero aún así
los riesgos, es decir, lo que antes se daba por supuesto, y eso ya en Chile no te van a cambiar la ley, pues todo este ruido que ha habido alrededor de los PMGDs, que es una fórmula de retribución a proyectos pequeños de energía renovable, eso ha generado muchísimo coste, digamos, porque nos han subido el coste de capital. O sea, para nosotros, yo estoy operando en Perú, pues ha sido una sorpresa que nos cuesta más barato el dinero en Perú que en Chile, ¿no? Que ya es, pues no sé, yo entiendo que para los chilenos eso es duro, ¿no? Pero ese es uno. Y después en el tema ambiental y de permisología, yo lo que diría es, o sea, a mí lo que me gusta mucho de Chile es que la norma está muy clara. Pero creo que, como decía José Manuel, lo que faltan son recursos para atenderlo. Entonces, no puedes prever bien el plazo que vas a tardar en completar los permisos, ¿no? Entonces, nos gusta mucho que las normas sean rigurosas, robustas, que tengas que cumplirlas, o sea, porque yo creo que eso le da mucha seguridad a la inversión, pero después, cuando la Administración se retrasa meses y meses en atender la solicitud de permisos, pues digamos que eso obstaculiza mucho el que puedas ir adelante con inversiones, ¿no? Entonces, nosotros no participamos en licitaciones, con lo cual somos un poquito más dueños de nuestro plazo, pero claro, pues cuando firmamos con un cliente, como en este caso fue Abastible, y tenemos un compromiso de entrega de energía en un plazo dado, pues tenemos que ir al mercado muy, muy tarde, cuando el proyecto está ya prácticamente licenciado, has hecho ya toda la inversión, entonces te mete muchas tensiones, ¿no?, en la cadena de valor. Entonces, pues se lo hemos dicho, yo se lo digo siempre al ministro, es, oye, díganos cómo podemos ayudarle para que ustedes tengan más recursos para poder atender los proyectos. Cóbrennos más, ¿sabes? O sea, quiero decir, y entiendo que esto para la democratización de las autorizaciones no es el mensaje, ¿no? Pero yo siempre digo, oye, si yo voy a hacer una inversión de 500 millones de dólares, cóbreme por estudiarme mi estudio de impacto ambiental una parte relevante para que usted tenga los recursos, porque es un proyecto muy complejo, ¿vale? No se hace así, todos los proyectos tienen la misma categoría, pequeños o grandes, y eso pues hace que se dificulte mucho el avance con proyectos de infraestructura materiales, ¿no? ¿Y la parte del off-taking, encontréis problemas o no? ¿Cómo está ahora la situación en Chile? Bueno, o sea, afortunadamente yo creo que las energías renovables hace ya tiempo pues necesitaban mucho empuje, de mucha subvención, digamos que no eran bancables, pero ahora pues con la reducción del coste de los materiales, en este caso el tema de las baterías, ¿no?, que las baterías para el almacenamiento han bajado mucho en el coste, pues yo creo que ya estamos siendo capaces de ofrecer un producto muy competitivo y digamos eso junto con pues el esfuerzo de descarbonización que está haciendo todo el mundo, que en Chile principalmente se está notando, pues hace que pues nos estemos encontrando. Entonces nosotros, afortunadamente, pues yo siempre le digo a mis accionistas, no es por chulearme, no hacemos más proyectos porque no tenemos más proyectos, ¿no? Pero creo que sí que hay todavía bastante liquidez en el mercado, que hay muchos clientes que quieren esta energía verde y barata y que vamos a seguir creciendo en Chile muy fuerte unos años, ¿no? La senda es buena, entonces. Sí, sí. Bueno, y haciendo alusión a la nueva ley de permisos sectoriales, ¿algún comentario? ¿Pensáis que ha cambiado algo? ¿Está mejorando un poco? ¿Rapidez, agilidad? ¿Qué view tenéis ahí? Carlos. En nuestro caso, sé que hay comentarios muy positivos, sobre todo para la gente que trabaja fundamentalmente con la Administración, ¿no? En nuestro caso no han funcionado muy bien. O sea que, claro, yo hago efectos de comparación con otros países y no puedo decir que sea positivo, ¿no? Porque 3 años, 4 años para desarrollarlo, ¿no? En los desarrollos nosotros, por ejemplo, tenemos varios acuerdos ya con mineras que te dicen, yo tengo resuelto el problema del offtake, yo te compro el agua. Cuando tengas los permisos vienes y me la entregas. Mientras tanto no puedes hacer nada, con lo cual, en principio yo no soy muy optimista que los cambios que se han producido hayan tenido impactos reales, por lo menos a los desarrolladores de proyectos, ¿no? No los han tenido. ¿No lo veis? Yo la veo más con ilusión, ¿no? La ley está, pero ahora hay que reglamentarla y hay que implementarla, ¿no? Entonces, conceptualmente, como idea, es muy buena. Yo ya he visto, y no quiero ser pesimista, yo ya he visto iniciativas parecidas pues en España, en Italia, en otros países, y no es tan fácil, ¿vale? Porque al final
de alguna forma se le está restando autonomía a autoridades locales que quieren tener su, digamos, pues también su visto. Su pequeño podercito, ¿no?, para tomar decisiones, ¿no? Entonces yo la veo con ilusión, es una muy buena idea, ojalá se implemente rápido y podamos ver el efecto, pero lo notaremos en los años por venir, ¿vale? O sea, porque todavía verdaderamente pues es muy, muy, muy reciente, ¿no? Falta ese aterrizaje, ¿no? Sí. ¿En tu opinión, José Manuel? Sí, a mí me ponen... se busca optimizar y reducir un 30-70% los tiempos de tramitación con 380 permisos sectoriales. A ver, como idea está bien, hay que ver realmente pues, los resultados y cómo se implementa de verdad, ¿no? Porque al final, en general, estos días estábamos hablando, o sea, en general en la región hay otros sitios que cuesta todavía más las cosas. Nosotros tenemos presentadas algunas iniciativas privadas que la verdad que es alucinante los tiempos comprometidos, la cantidad de tiempo que lleva. Yo solo digo que la primera vez que construimos la Ruta 68, Santiago del Paraíso, se dio una paradoja, me acuerdo perfecto, que explicándoselo al ministro de aquella época y al director general de concesiones, cómo habíamos hecho parte de un puente y estaba solamente un vano. El otro vano, ahí pasado Curacaví, estaba pendiente de terminarse con la autovía bastante avanzada porque no se había realizado el expediente de expropiación. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el norte, viviendo por el norte, yo me volcaba en tratar de agilizar y lograr los accesos o lograr los permisos, porque eso es economía para el inversionista, eso es economía para el ejecutor. Es decir, aquí lo que vale es realmente cómo se implemente. Yo creo que es clave, yo creo que Chile en ese sentido no ha ido a mejor. Ahora bien, dice, en la foto global pues no aparece tan mal, pero yo creo que con el nivel que tiene Chile, con el nivel de profesionales que hay, con las aspiraciones que tiene siempre como país, creo que ahí hay camino de mejora. ¿Qué falta, no? Falta ese plus, ese aterrizaje al que hacías alusión hace un momento, ¿no? Muy bien. Durante los últimos años, en términos de alianzas público-privadas o estructuras innovadoras para todo lo que es la gestión y construcción de proyectos, ¿dónde estáis? ¿Es un país con sofisticación en ese sentido? ¿Utilizáis estructuras que utilizáis en otros países? ¿Qué cambia en Chile respecto al resto de países de la región? Pues, o sea, nosotros, digamos, desde el punto de vista de cómo nos contratamos, nosotros tomamos una decisión hace unos cuantos años de ya no ir a licitaciones públicas, sino que, digamos, nos acercamos más a nuestros clientes para ver qué necesitaban. Y la primera diferencia fundamental es que el cliente chileno en el sector de energía sabe muy bien lo que quiere, tiene equipos súper profesionales y eso hace que la conversación sea muy sencilla. Es decir, después llegar a un acuerdo pues tiene las complejidades de todo el sitio, pero digamos estás con contrapartes muy preparadas. Después, en cuanto a recursos humanos, digamos que ahí también hay una diferencia importante y es que en Chile puedes encontrar recursos muy preparados para hacerlo todo. Nosotros que en Celestra, una de las cosas que nos diferencia es que tenemos una constructora dentro de la compañía, o sea, es una constructora que tiene base en España, pues nosotros hemos encontrado socios que construyen con nosotros en Chile y a los que vamos moviendo por la región. Es decir, hay gente en Chile, hay compañías en Chile que construyen con nosotros en Chile y que ya construyen con nosotros en Perú, han construido con nosotros en Colombia. Es decir, ese nivel de profesionalidad también lo hemos encontrado, ¿no? Entonces, digamos que en general para nosotros es de las mejores geografías en todo lo que tiene que ver con la participación, digamos, y con la relación con privados. La relación público-privada, digamos que nos hemos apartado un poquito por eso, porque era muy difícil controlar plazos, la conversación. O sea, quiero decir, yo entiendo que está la ley del lobby, pero digamos que no siempre es una relación fluida y hemos preferido pues, acercarnos más a socios en el sector privado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente seguimos los planes del país, es decir, los planes de infraestructuras, de inversión en infraestructuras, de agua, y entonces
con satisfacción. Nosotros, por ejemplo, y señal de la apuesta mantenida que tenemos en el país es que los plazos de concesión en general salían a 20, 25 años y nosotros hemos renovado, es decir, nosotros construimos los vilos La Serena y ahora cuando se ha renovado la concesión, que es una nueva contrato, una nueva licitación, lo hemos renovado. Lo mismo nos ha ocurrido en la Ruta 68, en la Santiago-Valparaíso-Viña, ¿no? Entonces, ahora sale a licitación Temuco-Río Bueno, es decir, que se está produciendo una renovación por lo menos de la red de carretera de la Ruta 5 Norte y Sur. Luego también surgirá en lo que son el cinturón, lo que son las urbanas, que salieron posteriormente. En general nosotros tenemos una decisión firme, mantenida de seguir compitiendo y seguir invirtiendo en Chile. Es llamativo porque yo diría, nosotros a nivel internacional ponemos un foco en este tipo de proyectos, este tipo de concursos, y es increíble cómo el plan de concesiones chileno es respetado y reconocido en todo el mundo. Es de los más potentes, porque ha habido otros países que en algún momento han tenido más dudas, apuestan en algunos momentos más o menos, pero en Chile se ha mantenido muy firme. Y hay una cuestión ahí que es relevante, que a veces lo hemos debatido, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero pongo este punto de reflexión, hablando alguna vez con la administración, con el secretario general iberoamericano, actualmente chileno, y es la variable de competencia es exclusivamente económica, no hay ningún tipo de evaluación técnica ni de performance anterior, ni de referencias, ni de personal, ni de nada. Entonces es una cuestión, bueno, son las características que tiene, tremendamente agresiva en términos de precio, pero bueno, nosotros casi 30 años compitiendo y ganando concursos allí, con lo cual la nuestra es apuesta de continuidad y en la medida posible de incremento. ¿Hay algo que podría poner en riesgo esa continuidad? Sí, claro, cambio de reglas, situaciones de no pago de los subsidios que están comprometidos, pero es que eso Chile no lo hace. O sea, Chile en ese sentido tiene esas características de país serio, de país respetando las reglas. En general, cuanto más perspectiva coges, más valoras un poco ese tipo de principios. Porque nosotros, o sea, ahora, en el norte, digamos que es una anécdota, ¿no? Yo recuerdo, estaba viviendo yo por allí, claro, empezamos lo que es el cinturón de Santiago de Chile. Ahora en la ciudad de arriba, en la siguiente capital, se va a hacer, somos concesionarios, junto con alguna otra compañía, de hacer lo que es la circunvalación de la ciudad de Lima. Vamos a ver los plazos y los tiempos. Importante, sí. Carlos, ¿y vosotros qué opinión tienes al respecto? Yo haría dos comentarios. Es decir, que nosotros, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, es decir, creo que hay un tejido profesional fantástico en Chile. Creo que no se discute de alguna manera la fortaleza de las instituciones a la hora de que no te cambien a posteriori unas reglas que una vez que has decidido invertir con nuestros retornos te dejen colgado de la brocha, como decimos aquí, ¿no? Yo creo que falta un paso más, sobre todo en el sector de agua, ¿vale? No me cabe duda que en un país con una falta completa de agua que va a generar un problema para las empresas que están desarrollándose y que el recurso de agua es fundamental, ¿no? Yo creo que va a venir, pero tiene que venir rápido, porque lo que está pasando ahora es que cada uno se quiere resolver su problema. Si no se lo resuelve la administración, se lo resuelven ellos, ¿no? El caso nuestro de AMSA es un problema claro, nosotros no vamos a estar sujetos a que nos pongan agua aquí, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento dulce de transición en la que, primero, claro, los mineros cada uno quiere tener sus recursos, entonces, bueno, ya empieza a haber modelos incipientes de colaboración en la que, oye, vale, tú me haces esta tubería, me haces aquí la desaladora, compartimos tubos, ¿no? Tenemos un proyecto con CAP que va en esa línea, ¿no? O ayer cenaba con el director financiero de AMSA y me decía, oye, pues mira, a lo mejor en este punto podemos empezar a colaborar. Entonces, esa colaboración empieza a verse y desde luego el país está preparado para hacerlo. Profesionalmente yo tengo mis mejores notas de profesionales
Y luego, eso en España nos es muy fácil. La comunicación en general con el sector chileno no es fácil. Es fácil, hay un mismo espíritu, una misma forma de entender las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el camino se hace andando, yo soy optimista, son los pasos que hay que dar, pero el sector todavía tiene que apretar un poquito para ir a soluciones que ya están realizándose en otros países del mundo, ¿no? No sé si en la sala hay alguna pregunta. No sé si se nos ha dormido la mitad de la sala. ¿Nada? Bueno, yo creo que un poco lo que comentábamos, ¿no? Una visión muy positiva del país. Hay cosas por hacer, está claro. Respecto a otros países, ¿hay algo que pensáis que falta en Chile? Yo te iba a contestar al revés, es decir, ¿qué diferencia Chile de otros países en los que nosotros estamos invertidos? Es cuando tú entras, tienes que trabajar con los dos sectores, el sector público y el sector privado, ¿vale? Y a veces te funciona uno, a otras te funciona otro, a veces te funcionan los dos. Lo que sí que pasa en Chile es que el sector privado funciona siempre. Es decir, es una garantía en la cual uno se siente muy cómodo porque él no puede pararse. Entonces, bueno, pues yo he estado trabajando en Arabia Saudita en la que ha habido muchos años parados por parte de la administración, ¿no? Y no ha habido un sector industrial que pueda tirar para suplir de alguna manera, que tú al final tienes que seguir desarrollando negocio y cogiendo más contratos, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento con la forma en la que se desarrolla el tejido industrial, ¿no? Es decir, nosotros empezamos con pequeños contratos de servicio y estamos con todas las mineras. O sea, Codelco creo que tiene ya 6 contratos de servicios a los próximos 4 años y cada año servicios por 30 años. Y una vez que te vas ganando la confianza, vas entrando en nuevos temas. Pues oye, ahora de servicios tenemos un problema de hidrógeno para el suministro de los camiones. ¿Se puede hidrolizar del agua? Pues se puede. Una conversación que abres. Problema del litio, ¿no? Empiezas a entrar en nuevos retos que en otros muchos países. Es fácil diversificar el negocio, entonces. No es tan fácil, sí. Para mí es un tema positivo. ¿Vale? ¿Y está en vuestro mindset diversificar negocio? Bueno, en tu caso a lo mejor es un poco más complejo, ¿no? Pero... Bueno, o sea, digamos, para mí la diversificación del negocio es incorporar nuevas tecnologías, ¿no? O sea, hacemos solar, ahora estamos haciendo solar con baterías, la idea sería hacer eólica. Yo creo que el reto del país comparado con otros es que, quiero decir, y ahora que yo llevo pues un par de años viviendo allí, lo que ves es que es un país con una topografía muy compleja, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Pues si a mí me preguntas, pues falta infraestructura, ¿no? Es decir, para conseguir ese objetivo de descarbonización que tiene el país, pues tiene un recurso espectacular en el norte. Entonces, nosotros podemos generar energía muy barata en el norte que se consume en la zona centro del país, que está lejos e insisto, con una topografía complicada. Entonces, lo que necesitamos, pues, oye, ojalá los planes de expansión del sistema eléctrico se ejecuten en plazo y eso pues permitirá, pues al final, bajar el precio de la energía en todo el país y eso le dará mucha competitividad al país, ¿no? Entonces, claro, esta queja yo te diría que es una queja que siempre hago en todos los países en los que estoy. Entonces, el desarrollo de infraestructura eléctrica en todos los países está muy mal. Con lo cual, pues bueno, pues no es específico de Chile y en Chile entiendo que la complejidad de la geografía pues es mayor, ¿no? Y aún así, pues bueno, pues vamos evolucionando y estoy convencido de que vamos a encontrar el camino, ¿no? José Manuel, entiendo que coincides en que falta esa infraestructura todavía en el país, ¿no? Bueno, a ver, creo que se ha hecho muchísimo. Yo tengo una anécdota, claro, porque antes oía, hablando un poco de la cosa, yo al vivir en Chile, pero al principio de vivir en Chile, yo viví 4 años al norte y en La Serena. Y luego cuando ya fui para Santiago, y me di cuenta los primeros días, yo jugaba al fútbol allí en Santiago con la gente, y me di cuenta que, digo, algunos de estos de Santiago no conocen Las Tacas, conocen Puerto Velero, conocen... sí, pero no conocían el tejido. Claro, cuando estás construyendo una autopista de 250 kilómetros, ves realmente la realidad de lo que era el país. Y yo recuerdo en alguna anécdota cómo con el liderazgo del presidente Lagos en aquellos momentos, y luego también el presidente Frey, que fue el que inauguró el primer tramo de concesión en Los Vilos La Serena, y se daban cuenta
el impacto que tenía mejorar el transporte, mejorar las infraestructuras en la calidad de vida de la gente. Y eso yo veía que siempre también las relaciones Chile-España siempre han sido muy cercanas y también les sorprendía y trataban de aprender, de ver cómo estaban siendo las inversiones de metro aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, cómo con tal cantidad de gente era capaz de poner en tiempos de desplazamiento competitivos a la gente en las oficinas. En las oficinas de Santiago, yo no me lo podía creer, pero había gente que salía a las 6 menos cuarto de casa para llegar a las 8 o llegar a 8 y cuarto a la oficina. O sea, es que eso es... Entonces, ¿qué ocurre? Que haciendo este tipo de desarrollo, este tipo de inversiones, mejoran la calidad de vida de... Redundan el beneficio social, de la claro. gente. Yo creo que iban a preguntar a alguno, decir, ¿cómo son ustedes capaces de construir estructuras? Porque claro, hay una faceta ahí, yo la he vivido al poco tiempo de estar allí, que es el tema de sísmico. Chile es un país sísmico y cuando vives hay un terremoto, aquello es alucinante. Hay que vivirlo. Yo he estado 8 años viviendo en Ciudad de México y te digo que en Chile los terremotos se viven con mucha calma. O sea, por comparar, ¿no? Me decías. O sea... Probablemente los efectos de un terremoto en un sitio y otro nada que ver. Ya he vivido un par de terremotos en Chile en este par de años. No son terremotos, ustedes los llaman, los que llevan toda la vida allí los llaman temblores, ¿no? Porque para que sea un terremoto es otra cosa. Y yo les digo que con esa intensidad en Chile yo corría a la calle lo más rápido que pudiera, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, digamos que ahí... Es decir, y en México pues tienen muchas cosas que aprender. Yo diría que ahí se manifiesta mucho la profesionalidad de los recursos en Chile, ¿no? Es decir, es un país muy, muy serio desde el punto de vista ya no solo de cómo son los ingenieros y cómo son los técnicos, sino también cómo el órgano regulador vigila que las cosas se hagan bien. O sea, no sé. Y eso, digamos, yo me dedico a traer dinero. Eso le da mucha tranquilidad a los inversores, ¿no? Así que, lo que buscan, ¿no? Efectivamente. Esa estabilidad, esa seriedad. Y que estés seguro que tu infraestructura, porque nosotros vamos allí, plantamos nuestra infraestructura, que no es que no la podamos llevar si no nos gusta aquello, plantamos nuestra infraestructura, la tenemos allí 40 años, ¿no? Entonces, pues que todo se haga bien, con la calidad que estaba prevista, que encuentren los profesionales, plazos de ejecución, etcétera, lo que tú decías. Yo quería añadir una cosa en ese sentido, y es motivo de orgullo. Yo soy vicepresidente de la Fundación Chile-España y en alguna cena que el presidente Frei ha venido alguna vez por aquí, al poco tiempo nosotros, parte del equipo, nosotros hemos construido y tenemos un track record importante en Chile y posteriormente, después de hacer la autopista Vespucio Sur, nos ganamos el Canal de Panamá. Y en el Canal de Panamá nosotros, y lo digo, es motivo de orgullo para el país, no éramos capaces de sacar el trabajo. Es decir, había 10.000 trabajadores, por pliego tenía que ser un 90-95% mano de obra panameña y era complicadísimo. Es verdad que las condiciones climatológicas en Panamá son tremendas. Hasta que nosotros no movilizamos bastantes encargados y capataces de Chile y los mandamos a Panamá, no fuimos capaces de pegar el impulso definitivo para hormigonar esas estructuras tan complicadas y esos ritmos de trabajo. Y eso lo conseguimos con mandos medios chilenos que habíamos fidelizado ya por muchos años en Chile y la verdad es que es un motivo de orgullo porque en parte, o sea, esta ampliación del canal fue debido al esfuerzo de capataces y encargados chilenos. Excepcional, realmente. No, excepcional, sí. Sí. Muy bien, pues yo creo que estamos justo en tiempo. No sé si alguien ha despertado y hay alguna pregunta en la sala, por aprovechar el minutillo que nos queda. ¿Nada? Ellos se lo pierden. Bueno, pues nada, muchas gracias.